El año anterior, John Fosse fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2023 y el día de hoy vengo a hablar de una de sus novelas más recientes, una novela corta o un relato largo, según por donde se lo mire, que lleva por título Blancura. Blancura de John Fosse. Está al revés esto, yo creo que voy a poner una imagen para que ustedes lo puedan mirar al derecho, ¿no? Pero vaya, la portada es con lo que me gustaría se quedaran. Este hombre yendo hacia una blancura, hacia una luz, un hombre en la nieve, una silueta prácticamente, adentrándose a esa blancura, ¿no es cierto? En fin, de John Fosse se ha dicho que es el Beckett del siglo XXI, es uno de los dramaturgos, es quizá el dramaturgo más representado a día de hoy, fuera por supuesto de los clásicos, es el dramaturgo contemporáneo entonces más representado en el mundo a día de hoy. En el caso de Noruega, su país natal, es un escritor noruego nacido en 1959. En su país natal, Noruega, es el escritor dramaturgo más representado en el país, solo por detrás de Beckett, por supuesto. No, sí. Voy a dejar el nombre del dramaturgo porque creo que lo estoy confundiendo. Ibsen es el autor más representado de teatro en Noruega, solamente por detrás de Ibsen. Ya me acordé, una disculpa por esa confusión que tuve, es que me quedé con lo de Beckett del siglo XXI de acá de la contraportada. Y hablando de la contraportada, ¿de qué trata Blancura? Esto es muy simple. Un hombre conduce sin rumbo en mente hasta que su coche queda atascado al final de una pista forestal. Este es el lugar que toma la novela, desde el cual arranca. Un hombre que conduce y se queda atascado. Es una tarde de finales de otoño, continúa acá. Ya casi no hay luz y comienza a nevar. En lugar de deshacer el camino en busca de ayuda o quedarse en el coche, de forma imprudente y sin saber muy bien por qué, el hombre decide adentrarse en el bosque. Inevitablemente se pierde y la noche sigue avanzando. Cuando el agotamiento y el frío empiezan a vencerlo, vislumbra un extraño resplandor en medio de la oscuridad. ¿Y qué es este resplandor? Bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante. El día de hoy quiero hablar sobre esta novela. Será como tal una reseña, sí, también un comentario. Voy a alertar aquí de spoiler. Si bien creo que Fosse no es un autor que sufra o al que se le perjudique el spoiler, digámoslo así, porque es más bien un autor de involucrarse en el texto, de leerlo y de pronto dejarse llevar. Fosse es un autor que necesita que tú te impliques en la lectura, que lo escuches sobre todo. Es un autor que requiere de tu participación activa como lector. Y si tú no estás dispuesto a darle a ese juego, a escuchar sobre todo, y dejar ser y sentir y en fin, es un autor que puede llegar a ser complicado, repetitivo, vacío de pronto, porque bueno, ya veremos que la prosa de Fosse es una prosa que está sumamente afectada, marcada, delimitada, compuesta de silencios, de repeticiones, de pausas. El silencio y la pausa, aunque parezcan ser sinónimos, en realidad no lo son. Hay silencios, hay pausas, hay repeticiones, hay una suerte de búsqueda, de digresión mental, de desvarío. La luz es uno de los temas que le preocupan y ocupan. En otras obras vemos que también la pintura, la acción o el conducir, el manejar un coche, ¿no? También. En este caso, pues la novela parte justamente de ahí.
un hombre decide irse en la carretera en su coche y bueno, en fin, es un autor que necesita de ese escuchar, de esa implicación activa, que siempre el lector va a ser un ente activo, nunca pasivo, aunque en mayor o menor medida será distinto con tal o cual autor, ¿no? Entonces, una de mis interpretaciones de la obra, anoté blancura o del reencuentro y reconciliación con Dios, con uno mismo. Otra de las señalizaciones que creo pertinentes hacer para leer a John Foss y leer esta obra, que es con la que yo creo convendría iniciarse con él. Si no lo has leído, esta es una novela, un relato con el que te recomiendo iniciar, porque para empezar no es nada largo. Las novelas de John Foss jamás se sienten pesadas, se van como agua por esa misma prosa que te envuelve, te toma de la mano y te lleva caminando. No es que te lleve corriendo, sino que te lleva andando y caminando, y en ese caminar uno se va de paseo, digamos, sigue el trayecto, y cuando uno se da cuenta ya ha llegado al desenlace de ese viaje, ¿no? Entonces no es un autor que se me haga complicado de leer, que te requiera de mucho esfuerzo, pero que sin embargo para iniciar con él y ver más o menos cuál es su onda, de qué va su prosa, cuál es la propuesta de su obra, cuáles son los temas que trata, sus obsesiones, en fin, recomiendo sobre todo Blancura. Y hablaba que es un autor místico, es decir, que Dios Dios como concepto, como idea, como pregunta, va a estar presente en su obra. Él, por su lado, es un católico converso. Sin embargo, en su obra general también hay mención a los cuáqueros, los cristianos, los católicos, por supuesto, en fin, pero no es con un sentido ortodoxo, es decir, no es adoctrinamiento. John Foss jamás te va a decir que te adoctrines, que sigas este camino, que vengas a la iglesia. De hecho, él cuestiona a la iglesia, a los ritos, es católico, pero cuestiona lo católico y todo lo que implica eso en convenciones, ideas, tradiciones, ritos, en fin. No es en ningún momento adoctrinal, no sé cómo decirlo, jamás. Solamente su preocupación, uno de sus temas, va a ser Dios, eso es todo. Es un autor místico, a eso es a lo que iba. Entonces, y esta obra es una de las novelas en donde queda mucho más explícito eso, porque, por ejemplo, en Trilogía se realiza una reescritura, una reinterpretación al mito original de José y María y el nacimiento del divino niño, ¿no? Jesús. Ese viaje que realizan estos dos jóvenes, se adentran a una ciudad que no los recibe nada bien y que precisan de un lugar porque ya va a dar a luz ella. Necesitan un lugar de refugio en la noche porque ya va a dar luz ella, pero se encuentran con un pueblo hostil que reacciona con rechazo, desagrado a ellos que vienen de fuera, en fin. Hay estas alusiones a resonancias o rimas, si ustedes quieren, hacia la Biblia, al mito bíblico, a Dios, y son temas que van repitiéndose o se les hace mención en el resto de la obra. Aquí la idea es, para mí, es esa, es el viaje de el reencuentro y reconciliación con Dios y con uno mismo. Reencontrarse y reconciliarse con Dios, en este caso, es reencontrarse y reconciliarse con uno mismo. El personaje inicia perdido, aburrido,
y se reencuentra y finaliza la obra yendo hacia esa blancura que para mí es ese reencuentro y reconciliación con sí mismo, ¿no? Encuentras a Dios, te encuentras a ti, porque en el mismo, la prosa, en la escritura, como que se va dejando la idea de que Dios está en uno, adentro, y que uno es Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más o menos he interpretado a muy grandes rasgos, una de mis interpretaciones de mis lecturas de la obra. Por supuesto, se puede decir mucho más, a eso es a lo que yo quisiera llegar, porque no es lo único que he visto en la obra. Claro, puede ser también leída por lo que es, pero bueno, ahorita vamos a eso. En fin, la novela inicia entonces de esta manera. Me subí al coche y me marché. Me sentó bien. El movimiento me hizo bien. No sabía dónde iba, simplemente me marché. Me había embargado el aburrimiento, a mí que nunca me aburro, me había embargado el aburrimiento. Nada de lo que se me ocurría hacer me producía el menor placer, así que hice cualquier cosa. Me monté en el coche, empecé a conducir y donde podía elegir doblar a la derecha o a la izquierda, doblaba a la derecha. Y en la siguiente bifurcación, donde podía elegir entre la derecha o la izquierda, doblaba a la izquierda. Y así fui avanzando. Al final me metí por un camino forestal y a medida que me adentraba en él, las huellas de las ruedas se fueron haciendo tan profundas que noté que el coche empezaba a atascarse. Pero seguí adelante, hasta que el coche se atascó del todo. Así es como inicia, es el punto que ya se nos había señalado en la contraportada de la obra, este hombre aburrido que decide salir, que decide conducir y viajar y que de pronto se queda atascado en la nieve. Entonces, después de atascarse es en donde arranca la obra, es el momento en el que el personaje empieza a dudar sobre qué hacer, si salir y buscar ayuda o quedarse en el coche porque ya está anocheciendo, está comenzando a nevar y allí en el coche pues se siente bien por el calefactor. Va a decidir salir y al decidir salir se empieza a adentrar en el bosque y en el bosque se llega a perder, se empieza a cansar, se descansa y suceden las demás acciones de la obra, entre ellas el encuentro con sus padres. Se encuentra con sus padres en ese bosque. Al principio no los reconoce, pero se encuentra con sus padres y ya después los reconoce y estos padres lo llaman a que vengan con ellos y él se pregunta por qué están ahí, cómo pueden salir, en fin, empieza a pensar si buscar a otra persona, a alguien tiene que llamar. Se encuentra con esta blancura, se encuentra con un hombre de traje negro, vuelve a andar, se vuelve a cansar, se toma un asiento, toma una pausa, en fin. Vamos conociendo su situación en una de las partes de la novela, que es un vasto párrafo, es un único párrafo prácticamente el relato. No hay uso nunca de puntos y aparte, los diálogos se infieren en el mismo párrafo. Aquí, contrario a otras obras suyas, sí hay usos de punto, o por lo menos en esta edición hay puntos. En las ediciones de Conatus y Nórdica, si no me recuerdo, es la otra editorial con que se coeditan esas obras, sí hay esto de no colocar puntos ni siquiera en el mismo párrafo, hay pura coma y si se parte el párrafo, digamos, se sigue sin ningún punto, no hay ninguna clase de puntos en esas ediciones. Sin embargo, las que son editadas por Random House, Blancura y Melancolía, que son las que he leído, sí hay uso de puntos. Entonces yo no sé si sea cuestión de la edición por ahí o si sea que dada coincidencia que en estas obras Fosse sí usa puntos. Sin embargo, esto es para señalar que la puntuación también es una cuestión con la que Fosse juega, trabaja
que le preocupa y ocupa, pues la hoja, digámosle, para él es como una suerte de partitura melódica, una partitura musical. Si ustedes han visto estos planos, estas partituras de música en las que está el pentagrama y hay distintas notas musicales y que se van y que componen pues lo que es la pieza, la guía para una pieza, pues más o menos eso es lo que yo diría que son las novelas de Fosse. El párrafo, lo escrito. Lo escrito no es sino una partitura con un ritmo, con una melodía, un tono. Son piezas de música. Recordemos que la literatura en sus orígenes era oral la cuestión. Por eso se dice muchas veces que la poesía es la forma más pura de música, de literatura, puesto que de ahí viene todo, la oralidad. Lo que Fosse busca es la oralidad, y en esa oralidad el ritmo, el sentido, en fin. El párrafo entonces se vuelve una guía para la lectura, y sobre todo la lectura en voz alta. Sobre todo en trilogía, yo recuerdo que pasaba las páginas y había episodios en los que directamente me surgía naturalmente la necesidad de leer lo que estaba leyendo en voz alta, de enunciarlo como una suerte de oración, y habiendo en esos párrafos, en la escritura, pausas, repeticiones, silencios y demás mecanismos, efectivamente se siente que ahí sucede algo, que está aconteciendo una cosa, que la prosa de Fosse no es una prosa y ya, no es una escritura por la escritura, sino que se busca alguna otra cosa. En este sentido, yo creo que la palabra adecuada es decir una oración. Fosse, en una de las entrevistas que le hicieron, una de sus frases que más recuerdo es que él piensa o concibe la escritura como una manera de rezar. Él siente la escritura como un rezo. Entonces yo creo que eso es una señalación, un punto como para ir comprendiendo más quién es este autor y qué es lo que propone, qué hace, en fin, entender un poco más su obra, ¿no? Desmenuzarla, en fin. En una parte nos dice: vivo solo, así que nadie me va a echar de menos, y aunque alguien me echara de menos, tampoco sabría dónde estoy, de modo que nadie va a venir a buscarme en este bosque. ¿Y por qué se le iba a ocurrir a alguien venir a visitarme? A decir verdad, no recuerdo la última vez que alguien vino a visitarme. Y hay otra frase que es una de mis frases favoritas, porque conecto mucho con ella por mi situación de ahorita, es esta: y de pronto me di cuenta de que hacía varios días, ya ni recordaba cuántos, que no comía nada caliente. Aunque supongo que eso nos pasa con cierta frecuencia a los que vivimos solos. Yo en este momento pues me encuentro viviendo solo, estoy estudiando, vivo solo, y pues de pronto siento que aquí la cuestión no es como tal tan literal de decir no haber comido nada caliente, sino que comer con alguien más, en compañía de un otro. Dice el relato, la situación del personaje es que está solo, es un personaje solitario que vive solo. Eso se nos lo reitera y deja en claro a lo largo de la obra, y siento que la explicación o motivo de esta frase, no come nada caliente, se refiere más a eso precisamente, a esa falta de compañía, ¿no? Esa falta de compañía que de pronto lo ha impulsado a salirse de su casa e ir a cualquier parte. Y de pronto me di cuenta de que hacía varios días, ya ni recordaba cuántos, que no comía nada caliente. Yo siento que va hacia ese sentido. Claro, también puede ser literal que el personaje no haya comido nada caliente, pero uno como lector siempre como que sobrepiensa, ¿no? Y hay
¿qué significa la cortina azul en el cuento? Y el autor responde, no, solo es una cortina azul, quise que la cortina fuera azul, no significa nada. Y uno aquí como lector alucinando que no, es que es la tristeza del personaje, la nostalgia por la vida pasada o que la chingada, ¿no? Entonces puede ser que solamente haya querido decir eso John Foss, pero yo aquí en mi viaje lo interpreto de esa manera porque a lo largo de la obra la situación del personaje queda muy en claro que es de soledad, ¿no? En otra parte dice, me quedo parado y en silencio, completamente inmóvil. La inmovilidad, ese es un rasgo importante que me gustaría que quedase presente, ¿no? Dice, me quedo parado y en silencio, completamente inmóvil, y pienso que debo de estar imaginándomelo. Bueno, esto de que mi madre y mi padre también están en el interior del bosque. En el interior del bosque estoy yo, y estoy completamente solo. No hay nadie más en el interior del bosque, solo yo, y no parece que vaya a conseguir salir del bosque. Y hay otra parte en la que este hombre se sienta en una piedra, decide sentarse en una piedra porque se siente muy cansado. Estoy intentando encontrar la parte en la que nos lo dice. Se siente muy cansado, como agotado, precisa descansar. Sin embargo, aquí está. Dice, tengo que descansar un poco, pero ¿dónde podría sentarme? Ahí me parece hay una piedra. Sí, una piedra grande y redonda allí en el medio del bosque. Una piedra que parece hecha para sentarse en ella, y por encima de la piedra se extienden unas ramas en lo alto del tronco como un techo, y sobre las ramas se posa la nieve blanca. Blanca es la nieve que estoy pisando, y blanca es la nieve ahí arriba sobre las ramas, y justo ahí delante tengo una piedra grande y redonda y como hecha para sentarse en ella. Tengo que descansar un poco. A todo esto, la lectura de estos párrafos es para que pueda exponer la idea de una segunda interpretación de la obra, que es como el viaje de la vida, es como el nacer, crecer y envejecer y después morir. Esta obra puede ser también leída como una analogía, una poesía de la vida y la muerte, del viaje en el medio de esos dos momentos de la vida de toda persona, ¿no? Porque el personaje en algún momento se siente sumamente perdido, y esa es la sensación general que da en la obra respecto de este hombre, de cuyo nombre no tenemos ni idea, no tiene nombre el hombre, solamente sabemos que es un hombre. Se siente perdido, se siente cansado, se siente agotado. Pensemos en esta, de pronto, crisis o preguntas existenciales que en distintos estratos de la vida van aquejando o entran en una persona, ¿no? Ya saben, el típico, la crisis de los 20, la crisis de los 40, sin embargo, hoy contemporáneamente pareciera que estamos todo el mundo en constante crisis, la crisis de los 5, 10 años, de los 20, los 30, los 40, 50, en fin, todo el tiempo estamos en crisis. Y quizá mentira no sea, es solo cuestión de las personas y el momento en el que de pronto pueden pensar sobre sus vidas, sobre sus situaciones, en el lugar en el que están, en donde ellos quisieran haber estado, en el que pensaban hace unos años en dónde estarían, en dónde están hoy y hacia dónde apuntan a estar, a donde quisieran, a lo que parece ser que van a ir, en fin. El libro parece la obra a estas cuestiones, a esta duda. No se nos da la edad del hombre. Uno puede intuir que sea un hombre ya mayor, uno puede pensarlo como un joven también. No hay nada que nos diga que, o por lo menos yo no recuerdo ninguna parte del texto en que uno no pueda llegar a pensar que este hombre que se adentra pueda llegar a ser un joven. Tal pareciera que todo apunta que es una persona mayor por este reencuentro con los padres
a mí me da la sensación que están muertos, murieron hace mucho, por eso el hombre no los reconoce a primera instancia, pero ya después se da cuenta que sí son ellos. Y en fin, por otros rasgos, para mí este hombre es un hombre de edad mayor, sin embargo eso no quita la posibilidad a que pues uno pueda tomarlo según la edad que uno quiera y para el propósito, mensaje o interpretación que se le dé al texto, ¿no es cierto? Porque la idea general es esa, la crisis, la duda, el peso de la existencia, ¿no? No en vano se lo ha comparado con Ibsen, con Beckett, que son autores que trabajan con la existencia y el absurdo en distintas categorías, maneras de entenderlo y verlo y crearlo, mostrarlo, pero finalmente hay estas resonancias y creo que puede ser la novela leída como ese proceso de el hombre que está muriendo, está en un ámbito como tipo limbo entre la vida y la muerte, está en ese puente, creo, y cuando encuentra y decide ir hacia esa blancura, que es con lo que finaliza la novela, es que ya ha dado ese paso, ¿no? Y es un tema que no sería extraño, puesto que Fosse ya también escribió algo parecido. En Mañana y Tarde, precisamente se nos relata el nacimiento y la muerte, o más que la muerte, el después de la muerte de una persona. El primer capítulo está dedicado a su nacimiento como tal. Él no ha nacido, sin embargo, su padre está en ese proceso de preocupación o de espera, de venir a la noticia de que su hijo ya ha nacido, y el capítulo concluye exactamente con ese nacimiento. Y el segundo capítulo de que se compone el libro, La Tarde, arranca con la muerte de esa persona y su, digamos, proceso de irse a el más allá, a grandes rasgos. Tengo que hablar de esa obra particularmente después, pero bueno, esto lo retomo para exponer que es un tema que ya ha sido tratado por Fosse, que lo preocupa y ocupa, y que en blancura podría tomársele como una interpretación más. En fin, hasta el momento lo que yo he estado exponiendo en este video es las interpretaciones y lecturas que yo he sacado de la obra. La primera es que a mí me parece que es un viaje, el episodio de el reencuentro y reconciliación con Dios y con uno mismo, que van como que de la mano, concatenados, si se podría decir así. Reencontrarse con Dios implica el reencuentro con uno mismo, y el reencuentro con uno mismo implica el reencuentro con Dios, porque Dios está en uno y uno es Dios. Esa es la idea. Si ustedes creen o no creen en Dios, si creen o no, si están más o menos de acuerdo con esto, no es como tal el propósito de la obra adoctrinar estos temas. No es una obra religiosa, mucho menos católica. Creo que Fosse va más allá de cualquier institución religiosa humana, ¿no? Se habla más de Dios como un concepto abstracto. En otras obras se ha dicho que cuando uno habla de Dios, en realidad no puede estar hablando de nada, porque como tal, como que no, en fin, de eso voy a hablar cuando haga la reseña o de septología o de melancolía, que es cuando se hacen estas reflexiones un poquito más explícitas sobre de qué se habla cuando hablamos de Dios. Pero lo que quiero dejar en claro es que no es con ningún sentido metodista, no sé, de adoctrinamiento, de institución, sea la institución que sea, no. Es algo más allá de eso. En fin, eso por un lado. El otro lado es interpretar la obra o leerla como ese viaje que uno hace por la vida, en que se siente uno
arranca, sale de el hogar, viaja y se adentra a ese mundo en que uno está relativamente solo y cuenta solo con uno mismo, y cómo seguir avanzando, ¿no? Es una analogía de la vida, la muerte y ese puente que hay entre estos dos ámbitos. Pudiera ser. Sobre esto no es mi primera lectura, entonces no lo tengo tan fundamentado como quizás pueda estarlo dejando ver en este momento. Mi idea es la primera que yo les había dicho. Esa es mi interpretación de Blancura de John Foss, una obra que recomiendo completamente. Me deja satisfecho. No es una trilogía, no es tampoco la septología. Tómenla como lo que es un relato finalmente. Incluso yo pondría en duda que se tratasen de una novela. Yo no considero que este libro sea una novela. En todo caso, considero que es un relato. ¿Esto desmerita la obra? Por supuesto que no. Solo que, pues, señalarla de novela pudiera dejar expectativas para aquel que escuche que se trata de una novela, que quizás la obra no tenga posibilidad de cumplir porque no sea ese su propósito. No es una novela. A eso es lo que voy. En todo caso, es un relato largo. Que pues todos los relatos son largos, pero bueno, no me voy a poner aquí a pensar sobre qué es una novela, qué es un cuento, qué es un relato, porque si no vamos a hacer un video muchísimo más largo de lo que es, y tampoco tengo el conocimiento suficiente para precisar qué es una cosa y otra. En fin, yo quisiera finalizar este video con la lectura de algunas de las citas que vienen aquí en la solapa del libro, que me parecen interesantes y que pueden contribuir, sumar y de pronto esclarecer algo que yo no haya podido dejar claro, que haya fallado en la tarea de hacerlo, y que la lectura puede dejar pues en claro, ¿no? En fin, en Manuel Vilas dice: la obra de Foss es un enigma que da vida y esperanza a quien la lee, ilumina el alma humana como solo lo hacen los elegidos. Y a propósito, la luz es otro tema fundamental en la obra de Fosse. Aquí por la blancura se hace un poco más explícito. La luz es una cosa que preocupa a Fosse, que lo hace pensar. Y una de las ideas es que no puede haber luz sin la oscuridad, ¿no? Yo recuerdo, creo que fue el barroco, los pintores barrocos, o fueron los renacentistas. No, creo que fueron los barrocos. Si alguien sabe de historia del arte, por favor déjemelo en los comentarios, la precisión. Pero si no mal tengo entendido, el barroco, precisamente, una de sus más grandes contribuciones fue el descubrimiento de la luz. Pero la luz a través de las sombras, como que los pintores barrocos entendieron que para que exista la luz tiene que existir la sombra, la oscuridad. Y si uno mira las pinturas barrocas, notará una de dos cosas: o las sombras, las oscuridades, de pronto pueda ser esa la sensación de ver una obra barroca, la oscuridad, lo oscuro, la penumbra, la tiniebla. Sin embargo, creo que no una manera más correcta de verlo, pero sí otra un poco más interesante de pronto, es que la obra del barroco es una obra luminosa, en donde precisamente la luz salta, cobra presencia gracias precisamente a la existencia de esas sombras. Entonces es una obra de luz que, sin embargo, de pronto puede saltar a primera vista la sombra, porque precisamente es la sombra la que hace que pues haya luz. En fin, y algo de todo eso hay en la obra de Fosse, luz y sombras. En fin, leo otra cita. Dice Matthew Jenney en el Financial Times:
La prosa de Fosse no habla tanto como atestigua, despliega, acumula. Fluye como la conciencia misma. Quizá por eso blancura resulta tan trascendental. No sabes muy bien hacia dónde te diriges. Pero no importa, quieres seguir leyendo, moverte al ritmo de esas palabras. Y eso es precisamente lo que yo ya me había dicho antes. Fosse precisa de que lo escuches, porque incluso él mismo en su escritura escucha. No es como que sea una escritura automática, la escritura por la escritura, sino una escritura a partir de la escucha que surge del silencio. Y lo que se quiere decir no se dice lo que se puede, y atrás de todo eso está lo que realmente se quiere decir. En fin, y Anita Gates en el The New York Times dice: se ha comparado a Fosse con Ibsen y Beckett, y es fácil ver que su obra, como la de Ibsen, se enraiza en lo esencial de las emociones, pero es mucho más. Entre otras cosas, cuenta con una feroz simplicidad poética. Y yo creo que con la lectura de estas citas, de estas personalidades, a través de estos varios medios de comunicación, dejo un poco más en claro lo que quería decir con blancura. En toda esta larga charla que me he permitido realizar por las ganas que tengo de hablar de Fosse, de pensarlo, de discutirlo, compartirlo, en fin, un poco contradictorio porque él te invita a la escucha más que al habla, ¿no? Entonces estoy aquí hablando y hablando y hablando y hablando, pero bueno, el ser humano es contradictorio, creo yo, entonces pues estoy aquí hablando de Fosse. En fin, estas son algunas ideas, mi opinión sobre la obra. ¿Qué les ha parecido esto? Déjenme en los comentarios sus propias interpretaciones, lo que quieran compartir, si ya lo leyeron, qué les pareció la obra, si han leído algo más de Fosse, en fin. Yo dejo este video hasta acá, espero les haya gustado, que se les haya hecho ameno, una conversación acá en corto, sin ánimo académico ni de nada más. En fin. Nos vemos, que estén bien, tengan buena tarde, día o noche o madrugada, puede ser también. Y ya, chao, que estén bien, nos vemos. Chao, hasta la próxima, chao.